Algunos, ¿verdad? Sí, León. Para los que no sabían, León es mi segundo apellido. ¿No tengo pinta, sí? Bueno, entonces decimos que le conocemos a alguien, ¿no? Por ejemplo, Rebeca ya está unos cuantos días con nosotros, ¿verdad? ¿Le conocemos a Rebeca? Sí, le conocemos, pero no tenemos ni idea de quién es Rebeca. ¿David, vos le conoces? Sí. Entonces, conocerle a alguien implica hablar, compartir, relacionarnos, acercarnos, estar. Entonces, conocerle a Dios no es solamente porque cantamos o porque deseamos, tenemos que buscarle de verdad. En esta mañana, ¿por qué vinimos a este lugar? Porque buscamos de Dios, queremos conocer un poquito más de Dios, ¿no es cierto? Ahora, yo no le voy a poder dar a conocer, simplemente le voy a contar tal vez un pedacito, un poquitito de algo que está aquí. Pero Él quiere revelarse a tu vida, Él quiere que tú le conozcas de verdad. Por eso decimos, ¿no?, que al entregar nuestras vidas a Dios, al decirle: Dios, aquí está, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, tú eres mi Señor, eres mi Salvador. No solamente es algo, vamos a decir, ¿cómo se dice? Una costumbre o un acto sencillo. En ese momento le estamos entregando nuestra vida a Él y le pertenecemos a Él, somos de Él, Él es nuestro dueño, porque nos compró con su sacrificio en la cruz del Calvario. Le pertenecemos a Él, somos de Él. Entonces, es lo mismo que cuando te casaste, ya no es más vos, Él, ahora somos uno. Él es, ella es yo y yo es ella. Algo parecido, ¿no? Somos uno con el Señor. Ahora, quisiera compartir un poquitito con ustedes y les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 4. Es hermoso cantar y es hermoso alabar a nuestro Dios y que cantábamos al principio, ¿no?, de que nos hizo libre, de que realmente disfrutamos estar en la casa del Señor, y creo que es una de las, diríamos, de los primeros beneficios que recibimos. No quiero sacar nada, pero ¿alguno de ustedes estuvo en la cárcel? Gracias a Dios no, ¿verdad? No queremos pasar ni por el frente, ¿no? Pero ¿qué pensarías si por algún delito que hayas cometido te haya dado una sentencia de cadena perpetua? Yo ni me imagino. Y muchas veces pienso en algunos países que está la pena de muerte. No solamente tenés una sentencia de muerte, cadena perpetua, sino que te dicen, ¿saben qué? Bueno, el lunes vas a ser ejecutado. Yo no sé cómo debe estar el espíritu, el alma de esa persona, saber de que realmente ya tenés una fecha marcada. Esa era nuestra vida, sin Dios. Ya estábamos sentenciados a muerte, no había escapatoria, no había. Ya estábamos sentenciados. Pero damos gracias a Dios que envió a su Hijo Jesucristo para decirnos: estaba sentenciado a muerte, pero si querés ser libre, podés serlo. Yo voy a tomar tu lugar. Solamente el amor de nuestro Dios puede hacer eso, ¿no? Solamente ese amor genuino puede hacer, y lo hizo por nosotros. Esa sentencia a muerte. Yo no sé, vuelvo a decir, si habría literalmente una sentencia de muerte sobre tu vida, pero viene alguien que te ama demasiado y dice: ¿quieres salir en libertad? ¿Le diríamos? No, estoy demasiado bien. ¿Diríamos eso? No, ¿verdad? Estaríamos felices, creo yo. Bueno, eso hizo nuestro Señor, aunque nos demos cuenta o no. Lo que pasa es que parece normal para nosotros, ¿verdad? Hasta a veces pensamos inclusive que está bien, yo merecía no ser libre. Porque yo era medio pecador nomás. Pero ¿qué escuchamos ayer? ¿Que Él vino a buscar? ¿Justos? No, Él vino a buscar pecadores. Qué raro, ¿no? Si vos fueras Dios y si yo fuera Jesús, hubiéramos dicho: voy a ir a buscar a aquellos que están santos, aquellos que no son tan demasiado pecadores, voy a ir a buscar a esos. Y hizo al revés. Él vino a buscar pecadores, porque a los que se creían ya santos, Jesús dijo totalmente otra cosa, ¿verdad?
Entonces, cuando llegamos al capítulo 4 del Evangelio de Lucas, vamos a leer desde el verso 16 nada más, porque esta es la realidad, este es el inicio, esta es una de las primeras bendiciones que alcanzamos cuando conocemos a Dios. Es una de las primeras cosas que recibimos, por así decirlo. Esa sentencia que estaba determinada sobre nuestras vidas, se terminó, se cambió. Dice así, Lucas 4, desde el verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Amén. Jesús inicia su ministerio con esto. Diríamos de cierta manera, es su primera prédica. Dice que él tenía costumbre, iba a la sinagoga y su costumbre era leer, ¿no? Eso leímos, dice, en el principio, en el versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Entonces abre. No tenían Biblia, acuérdense que no había Biblia hasta ese momento, solamente había rollos donde los judíos tenían escritos todos los mandamientos de parte de Dios. Y él abre ese día el rollo, ¿es por casualidad? No. Yo sé que nosotros a veces, cuando estamos medio desesperados, medio asustados, medio un problema, más de una vez hemos hecho, ¿no? Cerramos nuestra Biblia y cerramos los ojos y decimos: a ver Dios, a ver Dios. Y abrimos, ¿verdad? Y encima hacemos así: a ver qué me dice Dios. Por ahí a veces parece que dice uno, pero por ahí si nos llega a decir: arrepiéntete, ya no. Nos gustan las palabras de bendición, de victoria. Está bien, Dios tiene y es una palabra perfecta para cada necesidad. Pero no es que Jesús ese día se fue y dijo: a ver, ¿qué sale hoy? No. Como la gente que está acostumbrada a leer el horóscopo, ¿no? A ver qué, sí, depende cómo voy a salir hoy a trabajar, medio con miedo. El problema es que el horóscopo casi nunca he escuchado que haya salido: hoy es tu último día. Ni vas a salir de tu casa, ¿no? Casi siempre hoy va a aparecer el que tanto esperabas. Tantas cosas, ¿no es cierto? Entonces la gente sale ilusionada. Pero bueno, eso es el rollo. ¿Por qué? Porque después le dice: hoy se ha cumplido esta palabra que le dice delante de vosotros. Qué hermoso, porque él abre y dice: hoy se cumple esto. Día a día la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas. Qué hermoso que es cuando de repente entendemos o nos damos cuenta: esta palabra hoy se cumplió en mí. De repente vos estabas enfermo, orás y creés la palabra y Dios obra y Dios sana y dice: se cumplió. Esta palabra se cumplió. Y yo creo que en la vida de cada uno de nosotros ya se habrá cumplido muchas de las palabras de Dios, ¿no es cierto? ¿Sí? Mucha palabra. Y aún así a veces seguimos dudando, ¿no es cierto? ¿Y será que este va a poder cumplir? Ya cumplió esto cumplió. ¿Y será que esto va a poder? Toda la palabra de Dios, Él la va a cumplir. Porque no va a quedar, dice, una sola coma, un solo punto sin cumplirse.
Aunque el mundo crea más en Nostradamus y muchas cosas más, pero no, esta es la palabra profética más segura. ¿Querés saber el comienzo y el fin de todas las cosas? Lee la Biblia. No hace falta agregar nada. No hace falta que averigüemos nada. Está todo acá. Entonces, ahora Jesús se sienta, abre en el libro del profeta Isaías y dice, el verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y comienza a hacer esas declaraciones y dice, hoy se cumple. ¿Y por qué se cumple? Porque ahí estaba. ¿Quién es el ungido de Dios? ¿Ustedes saben? Jesús es el ungido de Dios. Él es el Mesías. Nosotros también podemos recibir la unción de Dios en nuestra vida. Dios también derrama de su unción sobre nosotros. Pero Jesús es el ungido de Dios. Él fue el señalado desde antes de la fundación del mundo, ya por el Padre, con ese propósito. Muchos han venido a proclamar, muchos tal vez se han levantado con la intención, pero ninguno de ellos pudo cumplir lo que Jesús acaba de leer. Si ustedes leen el Antiguo Testamento van a encontrar la situación del pueblo de Israel. Uno de sus, vamos a decir, lamentablemente de sus consecuencias permanentes era el cautiverio. Si leemos el Antiguo Testamento, Israel andaba de cautiverio en cautiverio. Tenían victoria, Dios les libertaba, después venía otra nación, les volvían a llevar, eran desparramados, llevados cautivos, Dios en su misericordia les volvía a traer, les volvía a levantar, les levantaba un libertador, pero casi siempre era el proceso. Por eso es que Israel, tristemente hasta el día de hoy, está esperando a ese libertador. Ellos esperan que venga alguien pomposo, alguien de renombre, y les traiga libertad, pero no esperaban la verdadera libertad. Porque la cárcel más grande, ustedes han escuchado muchas cárceles peligrosas, ¿no? Famosas en el mundo. Una de ellas que probablemente todos nosotros hemos escuchado. ¿Cómo es? Alcatraz, ¿no? ¿Escucharon eso? ¿Sí? Dicen que era una de las cárceles, no sé si más segura, pero hoy se habla en el mundo de muchas cárceles de máxima seguridad. Pero ninguna de ellas son de máxima seguridad. ¿Saben quién? El diablo tiene la cárcel más grande, donde sí tiene a miles de prisioneros, millones. Pero gracias a Dios nos libertó de allí, ¿no es cierto? Amén. Nos sacó de ahí. Y encima estábamos ahí con sentencia de muerte que en cualquier momento se cumplía. Pero Jesús dijo, las puertas se abren. ¿Por qué? ¿Cuál es la palabra que dice? Y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Pero no es porque seamos millonarios o porque seamos ricos. Dios no nos va a tener. No, está hablando de, dice, el pobre en espíritu. ¿Quién es ese? El humilde, el sencillo, el que aprende a vivir en mansedumbre, el que aprende, ¿no es cierto?, a caminar en la voluntad de Dios. Porque hay pobres que son bien orgullosos, agrandados. Y ahí ricos que son humildes. Pero cuando habla de pobre no es que sea sin plata, de software, no, está hablando de aquel que reconoce en su espíritu a Dios. Y dice para dar buenas nuevas, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y si vamos a desarrollar cada uno de estos problemas, es lo que hoy vemos a diario, ¿no? Gente afligida, gente deprimida, gente quebrantada, gente dolorida, no solamente por problemas cardíacos, sino por problemas del alma. El quebrantamiento de corazón, y dice a sanar, es el único que puede sanar. Hoy hay tal vez cirujanos que hacen trasplantes de corazón, pero con eso no se solucionaría. Si le cambiáramos el corazón, murió este que era demasiado buenito, vamos a ver si te cambiamos el corazón porque andé un desastre. ¿Vas a cambiar de vida? No vas a cambiar. Solamente Dios puede hacer esa obra en cada uno de nosotros. Sanar, dice, a los quebrantados de corazón. Porque la ciencia y todo lo demás no puede llegar muy lejos, pero Dios puede llegar hasta la parte más profunda, no solamente del cuerpo, del alma y del espíritu. Y dice después, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Vuelvo a decir, tal vez por la gracia y misericordia nunca estuvimos en la cárcel, espero que nunca estemos, a no ser que sea por causa del Evangelio.
Eso es otra cosa. Pero dice a pregonar libertad a los cautivos. ¿Por qué? Porque como les dije, el trabajo principal de Satanás es mantener cautivo a las personas. Aunque anden en libertad, aunque anden en un 4x4 por la calle, aunque anden tal vez en su jet privado, pero la gran mayoría está cautivo. Nosotros miramos y hasta a veces le envidiamos un poco, ¿no? Si yo tuviera un jet privado para ir y venir a Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero no es esa. Muchos dicen, por fin tengo la libertad financiera. ¿Quisieron tener? Porque hoy tenemos unos cuantos candaditos, ¿no? ¿O no? Pero en el nombre de Jesús creemos que nos da libertad. Amén. Sí, creemos, ¿no? Dios es bueno, Dios es fiel, Él nos bendice, Él suple, Él provee. Pero no es eso. No es porque llegues a ser millonario y vas a estar libre, no. La verdadera libertad dice pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Por eso es que muchas veces oramos y tal vez alguien se va a preguntar, ¿por qué se ora tanto así? Porque si el diablo logra oprimir tu espíritu, cautivar tu espíritu, no importa lo que cantes, no importa lo que digas, nuestro espíritu está atado, nuestro espíritu a veces está oprimido. Y solamente el Señor puede traer libertad en eso. Solamente Dios nos hace libre de todo esto. Solamente Él puede hacer esto en nuestras vidas. Y es uno de los primeros beneficios que recibimos cuando entregamos nuestra vida al Señor. Tal vez antes pensábamos que hacíamos lo que queríamos. Y el peor engaño es eso. Yo voy a hacer lo que quiero y ahí es la mayor destrucción. No hay mejor cosa que vivir en obediencia a nuestro Dios. No hay mejor cosa que permitirle a Dios que Él sea el que gobierne nuestras vidas. Siempre va a ser para bien, siempre va a ser para nuestra bendición, siempre va a ser para lo mejor para nosotros. Aunque muchas veces como jóvenes lo primero que pensamos es ya quiero ser libre, ¿no? Yo tenía uno que dijo que cuando cumplí 18, pero me mintió. Y así muchas veces pensamos, ¿no? Ya quiero 18 para... ¿Y de qué? Ya quiero mis 20, ya quiero mis 30. No. Pero la mayor libertad que podemos tener es estar en las manos de nuestro Dios y permitir que Él realmente pueda dirigir y gobernar nuestras vidas. Ahora, dice pregonar libertad a los cautivos. Cuando en el Evangelio de Juan, Jesús dice en el capítulo 8, que Él es el que verdaderamente nos liberta. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, ¿de qué esa libertad? ¿De qué? Israel le cuestionaba a Jesús y le dijeron, nosotros nunca fuimos esclavos de nadie. Y estábamos con la esclavitud y el yugo romano. Pero la libertad que Dios quiere ofrecernos es mucho más allá de simplemente de cosas visibles para nuestras vidas. Una de las cosas de las cuales más nos quiere libertad es la libertad de nuestro espíritu. De estar libre verdaderamente en la presencia del Señor, estar libre realmente y no sentirnos atados, no sentirnos oprimidos, sino estar en libertad. Y cuando Él dice pregonar libertad a los cautivos, no solamente los que todavía no conocen, gracias a Dios creo que conocemos a Dios, estamos conociéndole. Pero después dice a poner en libertad a los oprimidos también. ¿Y cuál es esa libertad? Quiero un ratito nada más compartir con ustedes. Vamos a ir al libro de Esdras. Porque muchas veces como hijos de Dios, sí, Satanás no tiene más nada que ver con nosotros. Está todavía ahí, nos tienta, nos crea problemas, nos trae dificultad y un montón de cosas. Pero creemos que Él está vencido, que Jesús le venció en la cruz del Calvario. Y si tú te agarras bien del Señor, te agarras bien de Dios, Él no puede nunca hacer nada contra ti. Porque el mayor es el que está en nosotros. Jesús está en nosotros. Él no está allá arriba, Él no está en los aires, Él está en nuestra vida a través de su Espíritu. Entonces Satanás está vencido, el sistema del mundo está vencido, el pecado está vencido. Ahora, como escuchamos ayer, ¿quién no peca? Como Jesús dijo, y la frase famosa que nosotros a veces solemos usar, el que está libre de pecado, tire la primera piedra, ¿no? Y sé que ninguno podemos tirar piedra.
O no debemos tirar piedras. Pues todavía tiramos, ¿verdad? Mateo, cuando creemos medio santito, enseguida llenamos de piedra la vida de alguien. Pero todos tenemos todavía cosas que necesitamos vencer, que necesitamos tomar victoria, pero están vencidos. ¿Por qué? Porque por medio de la vida de Jesús ya nos dio el poder para mantenernos en esa victoria, para mantenernos en esa libertad, para mantenernos realmente firmes en eso. Ahora, como dije, esa libertad de nuestro espíritu es el que necesitamos. ¿Por qué? Mantener, disfrutar, verdaderamente creer. Solamente a modo de ejemplo quiero leerles el libro de Esdras, el capítulo 1. Esdras, el capítulo 1. Esto sucede después de que ya Jeremías, Isaías, Ezequiel habían profetizado la cautividad de la nación de Israel. Y Dios le dio, por así decirlo, un número claro y le había dicho que por 70 años iban a pasar ese cautiverio. 70 años. 70 años prácticamente toda una vida. ¿Cuántas criaturas habrían nacido y nacieron esclavos y murieron esclavos? Qué triste, ¿no? Nos hace acordar de la nación de Israel cuando estaba en Egipto. Ellos tuvieron 400 años. Casi 3, 4, 5 generación que nació en esclavitud y murió en esclavitud. Qué cosa desagradable, qué tristeza debe ser. Pero no es solamente en lo natural, sino hablando en lo espiritual. Esa es la parte más fuerte. Dice el capítulo 1 de Esdras: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, dice: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y después continúa un poco. Pero esta palabra nada más quiero tomar un ratito a modo de ejemplo. Ciro era el rey de Persia en ese momento, y eran los que estaban dominando prácticamente todos aquellos lugares. Y uno de los pueblos cautivos era la nación de Israel. Pero dice que vino la palabra de Dios y despertó Jehová el espíritu de Ciro. Sabemos que todo le pertenece a Dios. Cada alma, cada vida le pertenece a Dios. Solamente que cada uno decide bajo la mano de quién dejar, bajo el gobierno de quién dejar. Tú y yo tenemos la libertad de parte de Dios de dejar a quién entregarle nuestras vidas y permitirle que lo gobierne. Ahora dice que Jehová despertó el espíritu de Ciro. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo la palabra. Estaba llegando el tiempo del cumplimiento de lo que Dios había dicho. Y cuando dijimos de que Dios cumple su palabra, Él cumple, Él no se olvida. Él había hablado, Él había dicho y estaba llegando el cumplimiento. Entonces dice: despertó el espíritu de Ciro. Ahora nos preguntamos cómo pudo haber sucedido, cómo será que pasa esto. Dios es soberano, Dios puede tocar el corazón de quien sea, cambiar, despertar o dormir. En sus manos están todas las cosas. Y aunque Ciro no era un cristiano, él no era un hijo de Dios, pero cada alma, cada espíritu está en la mano de Dios. Y dice que Dios despertó su espíritu y puso un quebrantamiento en él y le dijo: tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y a mí me asombra porque él dice: Dios me dijo esto, así que vamos a hacer esto, esto y esto. Creo que Ciro fue mucho más obediente que a veces que nosotros, ¿verdad? Siendo él una persona que no conocía a Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios, como escuchamos, nos pone sobre nuestro corazón cosas? Nos despierta, no solamente tal vez de madrugada, no solamente, sino que pone un quebrantamiento sobre nuestro corazón, pero a veces somos duros, a veces somos desobedientes. Pero el espíritu de Ciro fue despertado y él obedeció. Y si ustedes ven los versículos siguientes, él manda, él ordena. Vamos a leer para que podamos entender mejor. Dice así:
El verso 13 en adelante. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique en la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios verdadero y único, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden en los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, lo cual está en Jerusalén. Y dice que se levantaron y mucha gente también fue despertada, mucha gente fue también tocada. Pero qué lindo que es, porque entendemos de que Dios es soberano, y cuando Él quiere hacer algo, cuando Dios dice y necesita hacer algo, va a obrar algo, siempre va a despertar nuestro espíritu. Si ustedes leen el libro de Jueces, van a encontrar casi 400 años de la historia de Israel, donde Dios había levantado cada tanto tiempo algún juez. Lo llamaban juez porque no eran profetas, era simplemente alguien que Dios levantaba y despertaba para tratar de levantar a la nación de Israel, de sacudir a la nación de Israel. Pero tristemente dice que moría ese juez, pues diríamos moría ese líder, y Israel volvía a caer en las mismas circunstancias. ¿Por qué? Porque Israel no estaba despertado. Entonces el espíritu de este hombre fue despertado para cumplir algo, para hacer algo en la voluntad de Dios. Habíamos leído un pasaje, creo que el jueves lo que estuvieron, en Primera de Pedro, ¿se acuerdan? Que Pedro dice: despierto vuestra conciencia, os exhorto. ¿Por qué? Porque una de las cosas que lamentablemente el diablo hace, el enemigo hace, es que la iglesia del Señor se adormezca, que los hijos de Dios estén adormecidos. No puede matar porque tu vida está en las manos de Dios, a no ser que te rebeles demasiado contra Dios. Él va a permitir. Pero estamos en las manos de Dios. Y muchas veces decimos, si Él no puede impedir esta mañana que vengamos a la casa de Dios, Él va a seguir luchando tu mente, va a seguir luchando tu alma para que tu cuerpo esté acá, pero a lo mejor tu mente, tu alma, tu espíritu, ¿dónde está? Divagando. Estamos pensando cualquier cosa. Nos estamos imaginando cualquier cosa. Como decimos comúnmente, estamos volados. ¿Por qué? Porque Dios tiene que despertar nuestro espíritu. Tenemos que estar en este lugar, espíritu, alma y cuerpo. Y tu mayor lucha, mi mayor lucha va a ser siempre eso. Estamos acá, y yo sé que si al terminar, o si ahora mismo le pregunto, ¿cuál fue la primera alabanza que cantamos? Algunos se van a acordar, algunos tenemos ni idea, cantamos, pero cantamos. ¿Nos acordamos cuál fue la primera canción que cantamos? Sí, algunos sí. Celebrar. Ok, gracias. Pero muchos de nosotros por ahí termina la reunión y no se sabe qué libro se leyó. Porque no solamente estamos adormecidos, sino nuestro espíritu está dormido. Y el cuerpo puede estar despierto, aunque a veces ni eso. Porque nuestra lucha está. Nuestros ojos nos pesan. Y tal vez anoche dormiste más que los otros días, pero tenés sueño. ¿Por qué? Porque el espíritu está adormecido. Y si el espíritu está adormecido, no importa, te vas a lavar la cara y vas a seguir durmiendo. Te vas a sacudir. Como cuando estás manejando, ¿verdad? Y ya no da más y vos te pinchás, te pegás, te lavas la cara igual. ¿Por qué? Porque ya está. Entonces necesitamos más que eso, que Dios también despierte. Dios quiere hacer algo en estos tiempos. Dios tiene cosas para hacer en este tiempo. Dios dice, hay palabras que se están por cumplir, hay palabras que se están cumpliendo, y yo necesito de la vida de cada uno de ustedes. Quiero usar la vida de cada uno de ustedes, pero estamos dormidos espiritualmente. Venimos a la casa de Dios, cantamos, oramos, participamos de ciertas cosas, de ciertos eventos, estamos tal vez con ciertas actividades, pero nuestro espíritu está dormido. Entonces, más que el cuerpo, lo que tenemos que pedirle a Dios, que así como a Ciro le despertó el espíritu, nos despierte también a nosotros. Porque hay cosas que Dios tiene que hacer y va a hacer. Y si vos y yo decidimos quedarnos dormidos, aunque estemos en la casa de Dios, aunque estemos cantando, aunque estemos haciendo muchas cosas,
pero nuestro espíritu está dormido. ¿Por qué? Porque no vemos, porque no entendemos qué Dios quiere hacer, qué Dios está haciendo, qué Dios está moviendo, qué Dios está actuando. Estamos volados, estamos en cualquier otra cosa. No entendemos. Y dice que Dios despierta el espíritu de este hombre porque dice, hay que hacer algo, hay que reconstruir mi casa, hay que volver a hacer ciertas cosas. Y gracias a Dios que él fue obediente. ¿Qué tal estamos nosotros? Hay otro libro, vamos en Ageo, que también son contemporáneos. Ageo, como le llaman comúnmente, uno de los profetas menores. Está después de Sofonías y antes de Zacarías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Después antes de eso está Zacarías y antes de eso está Ageo. ¿Ya tenemos todo? ¿Sí? Ageo capítulo 1. Dice así el verso 7. Ageo 1, 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Sé que le está hablando literalmente, como dije, al pueblo de Israel. Después de 70 años de cautiverio, las ciudades habían sido destruidas, el templo había sido quemado, totalmente destruido. Una de las maravillas del mundo en ese tiempo, el templo de Salomón, dice que era una cosa extraordinaria, espectacular. Nunca se hizo un templo igual. El templo de Salomón, no solamente en cuanto a lo natural, en cuanto a lo que valía, en cuanto a los materiales que tenía, era la gloria de Israel. Pero tenían el templo, pues se habían olvidado de Dios. Entonces, después de los 70 años de cautiverio, tienen que regresar, tienen que volver. Y dicen que muchos no quisieron volver porque después de 70 años, en la ciudad donde habían sido llevados cautivos, ya algunos tenían su negocito, tenían su almacencito, ya tenían su trabajito, entonces estaban tranquilos. Estamos cautivos, pues estamos bien. ¿Para qué queremos volver? Como muchos cristianos viven hoy. Lamentablemente, se acomodan al sistema. Estamos bien, ¿eh? Hacemos cuando podemos, hacemos cuando tenemos tiempo, por ahí si puedo, si quiero, y entonces total, tenemos nuestras cositas, ¿no? No estamos tan mal, tampoco estamos bien, no estamos tan mal. Ahora, ¿qué dice Jesús? Que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. No es que vas a ser millonario precisamente, pero dice la vida abundante, esa presencia de Dios en nuestras vidas, ese gozo, esa bendición, esa unción. Necesitamos que realmente cada día nos despertemos y como anoche escuchábamos, ¿no es cierto?, saber que ese amor nos envuelve, esa presencia nos envuelve, ese espíritu nos envuelve, de que es algo real la vida del cristiano. No es que necesito volver al culto y ahí realmente salté, aplaudí, canté, vuelvo mañana para el próximo culto otra vez. Y siempre así, ¿verdad? Como que venimos a dar una inyección y volvemos todos volados y después, no. Entonces, Dios tenía que despertar y despertó la vida de un rey inconverso. No usó un profeta, no usó a alguien. Claro que Dios va a usar la vida de quien se le dé la gana. Si para hablarle a Balaam, ¿a quién usó? Yo sé que muchos burros siguen hablando hasta el día de hoy, ¿no? No es otro. Pero Dios a veces va a tener que usar lo que sea necesario para despertarnos. Espero que no llegue a usar eso. Tenemos su palabra, tenemos su Espíritu Santo, tenemos también hombres y mujeres de Dios, y esperemos que seamos atentos y obedientes. Amén. Entonces Dios dice: despierta Israel, despierta, y dice del verso 8: suban, traigan, hay que reedificar. ¿Por qué? Porque dice el verso 9: buscáis mucho y halláis poco. Qué desagradable es eso, ¿verdad?
Es como que si vos trabajás y tu sueldo es 10 millones, pero cuando te va para cobrar ya te sobra 1 millón, no, pues ya es tema antes de cobrar. Qué triste eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos trabajando acá, yo una hermana decía, ¿cómo en guaraní dicen? ¿Huairente? ¿Cómo? Huairente. Caro Huairente. Qué feo que eso, ¿no? Ya llegaba fin de mes y ya te dicen, no, todavía tenemos saldo en rojo. Y a veces cuando trabajamos fuera de la voluntad de Dios, cuando estamos aparentemente bien, pero no estamos bien, ¿qué dice Dios? Buscáis mucho y halláis poco. Y después dice, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Saben lo que es eso? Se va todo. Y a veces nos pasa eso, ¿no? Se lleva el viento. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? No. Teníamos mucho y yo creo que a muchos a veces parece que todos los meses el viento sopla, lleva todo. No hay nada, no tenemos nada, nos encontramos sin nada. ¿Por qué? Y vamos a darnos cuenta después por qué. Dice, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Claro que después decimos Satanás, que los demonios no tienen nada que ver a veces en nuestra actitud, en nuestra vida. Es como estamos viviendo, es como estamos caminando. A veces Satanás ya le evitamos el trabajo a él, ya nosotros nomás lo hacemos. Dice, ¿por qué? La pregunta, ¿no? ¿Te preguntaste alguna vez por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué así? ¿Por qué? Si yo te busco, si yo quiero servirte, si yo quiero esto, si yo quiero aquello, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿qué dice después? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Dios no está diciendo, no, tenga que tu casa, viví aquí en el templo. No. Todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo. Pero si nuestra prioridad siempre es nuestro yo y en segundo lugar están las cosas de Dios, entonces siempre el viento va a soplar y se va a llevar todo. Siempre. ¿Por qué? Porque el único que puede cuidar todo lo que somos y todo lo que tenemos es Dios. En sus manos están seguros todas las cosas. Se nos va la salud. El viento lleva la salud, lleva el tiempo, lleva muchas cosas que deberían haber sido usados para Dios, que deberían haber sido usados para la gloria de nuestro Dios. Dice después, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Yo sé que a veces podemos y a veces no podemos, sé que a veces es difícil. Dios nunca te va a pedir más de lo que podemos. Nunca. Pero muchas veces amamos más la comodidad de nuestra propia casa y nos olvidamos de las cosas de Dios. Y siempre que sea más cómodo tu casa que la casa de Dios, hay algo que no está bien. Siempre debe ser más cómodo la casa de Dios que nuestra propia casa, aunque tengas un palacio. Porque la casa de Dios es única. Es única, siempre va a ser única. No por los lujos, no por precisamente algunas cosas que podamos ver con lo natural, sino es su presencia. Es un lugar donde Él nos trae para bendecirnos. Es un lugar donde Él nos trae para hablarnos, para ministrarnos, para enseñarnos. Es donde Él nos trae realmente para darnos vida. Dice después el verso 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. La sequía habla de necesidad, de escasez. Habla realmente de cosas que faltan. Y si Dios detiene, si Dios cierra, no hay quien abra.
Siempre decimos el pasaje que menciona Apocalipsis, ¿no? Si Dios cierra las puertas, nadie abre. Y cuando Dios abre, a veces nosotros queremos abrir puertas que Él cierra y queremos cerrar puertas que Él abrió. Somos medio guay, ¿no? ¿Por qué? Porque pero qué lindo que es permitir. Y dice que si Dios llamó a la sequía, y entonces si hay sequía, no importa lo que plantes, no crece. Y si hay abundante lluvia, a veces no hace falta ni plantar, crece solo. Esa es la gracia, es la bendición y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Y dice entonces después, el verso 12, y oyó Zorobabel hijo de Salatiel, y Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Qué lindo que es cuando tenemos oído para escuchar la voz de Dios, pero más oído para obedecerla. Porque Jesús puso el ejemplo, ¿verdad?, de esos dos hijos, ¿se acuerdan? Uno que su padre le dice, anda, hace esto, y dijo, no me voy a ir, de allá posee. Y después se levantó e hizo. Y el otro le dijo, sí, ya, ahora me voy a hacer. Pasaron 2 días y no hizo nada. ¿Cuál de los dos somos? Los dos. Pero dice que, y todo el resto del pueblo oyó la voz de Jehová Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Dice el verso 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Queremos algo más que esto? Esto es suficiente. Porque siempre está ese pasaje que solemos mencionar, si Dios es con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién? Ahora, ese quién no es que nadie se va a levantar, no, se van a levantar miles, pero el problema es que nadie va a poder. Esa es la diferencia. Si Dios es por nosotros, no quiere decir que nadie se va a levantar contra vos. Se va a levantar medio mundo, el mundo entero contra vos, pero la diferencia, tenemos la seguridad, Dios está por nosotros. Y esa fe que tuvo David cuando tuvo que enfrentar a Goliat, él dice, sí, es un gigante, es un guerrero, es esto y aquello, pero él no sabe que nosotros tenemos a Dios, que Dios está por nosotros, y se llama Jehová de los ejércitos. Una fe diferente. Y dice después el verso 14, viene la palabra de Dios, el profeta Ageo trae el mensaje de Dios, el pueblo de Israel escucha, gracias a Dios. Ahora dice el verso 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová Dios de los ejércitos, su Dios. Es hermoso escuchar, y a veces somos quebrantados, a veces sentimos, porque nosotros a veces somos emocionales, y en esa emoción a veces nos levantamos con todo, voy a hacer esto, voy a hacer acá, ya, esto, aquello, lo otro, pero las emociones se terminan rápido, porque somos muchas veces emocionalmente muy inestables. Una de las cosas que más necesitamos entregar al Espíritu Santo son nuestras emociones, porque a veces estamos entusiasmadísimos y al día siguiente estamos por el peso, ni de nuestras piezas no queremos salir. Nuestras emociones son así. A veces nos llevamos todo por delante y al día siguiente por un pium estamos reales. Pero eso necesita ser controlado por el Espíritu Santo. Que te vas a desanimar, como se leyó la palabra al principio. A veces nos resbalamos, a veces hasta nos caemos, a veces hasta nos estancamos, pero lo importante es que siempre nos volvamos a levantar y volvamos a proseguir. Y aquí dice Dios, despertó el espíritu de Zorobabel, despertó el espíritu también de Josué, el espíritu de Zorobabel y de todo el pueblo, y se levantaron. ¿Será que nos levantamos todos los días con un espíritu encendido, con un espíritu realmente despertado? Porque yo creo que a veces, no sé, se despierta el espíritu, parece que el cuerpo no, ¿verdad?
pasa al revés. Se despierta el cuerpo y el cuerpo no. El espíritu no. Pero si todos los días Dios le permitiéramos y debemos orar, Señor, despierta mi espíritu. Despierta. Necesitamos y solamente Dios lo puede hacer. La gente te puede tal vez animar, te puede estirar, te puede consolar, te puede ayudar, pero solamente Dios puede despertar el espíritu. Y entonces cuando el espíritu está despertado, entonces vamos a poder levantarnos, entonces vamos a poder hacer. Porque a veces tenemos toda la voluntad, tenemos toda la gana, tenemos todo el deseo y nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque el espíritu está dormido. El espíritu está adormecido. Nos tranquilizamos. Está bien. Sí, Señor. En cualquier momento. Ándale. Ya. Sí. Y así pasan los días y pasan los años. Y estamos ahí. Todavía con el deseo. Todavía tal vez con el quebrantamiento. Pero necesitamos que Dios despierte nuestro espíritu. Necesitamos que Dios despierte el espíritu de cada uno de nosotros para ponernos a trabajar, para ponernos a hacer. ¿Por qué? Porque Dios tiene una obra que necesita completar. Dios en estos últimos tiempos tiene que edificar su iglesia. Y no es que vamos a levantar un templo, no es que vamos a hacer una mega iglesia, no es que vamos a... Israel está por construir el tercer templo y todos estamos preocupados, tal vez algunos están preocupados por eso, porque si Israel edifica el tercer templo, quiere decir que el Mesías está a punto de venir. Y mucha gente se preocupa por eso. Y nos olvidamos de que hay cosas que nosotros, Dios, nos está llamando a hacer, nos está llamando a construir. No es que todos van a venir a trabajar acá. Está hablando de la obra de Dios, está hablando de la iglesia del Señor, que componen todos los cristianos, todos los creyentes. Necesitamos que nuestro espíritu sea despertado, porque si no, vamos a seguir adormecidos, vamos a seguir como que todo está bien, como que todo tranquilo, paz. No. Vamos a leer un pasaje más en el libro de Joel, capítulo 3. Joel capítulo 3. Dice el verso 9. Joel 3, 9. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, diga el débil, diga el débil, fuerte soy. No quiere decir que no vas a tener debilidad, no quiere decir que a veces no vamos a, que todos los días estamos con fuerza, con pila, no. Porque el valiente no es aquel que nunca se acobarda, que nunca quiere retroceder. Valiente es el que sigue cada día esforzándose en el Señor para seguir adelante. Valiente David, yo creo que le temblaba la rodilla, el codo, la oreja y todo cuando estaba frente a Goliat. Pero él no retrocedió, esa es la diferencia. Ahora Dios dice que se proclame y que despertemos a los valientes, que nos acerquemos. ¿Por qué? Porque necesitamos, Dios en este tiempo necesita que sus valientes sean despertados. Porque un valiente dormido, un guerrero dormido no sirve de nada. Un valiente que está ahí sentado no sirve de nada. Ustedes habrán encontrado muchísima gente que a veces uno se asombra, que uno se pregunta con la capacidad que tiene, con la inteligencia que tiene, con todos los dones que tiene, pero no están haciendo nada. Peor todavía, están en situaciones lamentables. Muchas veces ustedes habrán visto hoy en internet de que aparecen gente que están por la calle, que parecen
¿Cómo eran? Mendigos. Algunos de ellos son doctores. Algunos son gente. Los otro día miraba y había un jugador famoso, y hoy es un mendigo por la calle. Y uno se pregunta, ¿no? Con todo lo que tiene, con todo lo que, si usara lo que podría hacer, lo que podría lograr. Yo creo que muchas veces el Señor nos pregunta la misma cosa. Proclamad entre las naciones. Y dice, despertad a los valientes. Necesitamos ser despertados en nuestro espíritu. Necesitamos que el Espíritu Santo nos sacuda. Y a veces también, no, pues yo no puedo, no, pero yo así, yo acá. ¿Qué dice? Diga el débil. Diga el débil. Fuerte soy. En nosotros mismos, no. En nuestra propia fuerza, no. Con la fuerza del Señor, con la ayuda de nuestro Dios. Porque mayormente uno de los versículos que repetimos y que casi todo el mundo sabe es todo. ¿Cómo dice el versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero que no sea un versículo que repetimos nomás, que sea un versículo que sea realidad en nuestras vidas. Que cuando nos sentimos débiles, cansados, agobiados, hasta fracasados, podamos decir de corazón, diga el débil, fuerte soy, y también todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que despierte nuestro espíritu, que nos sacuda, que nos levante, que no solamente tal vez naturalmente hay gente que casi no le gusta dormir o gente que duerme poco, pero no se trata de eso. Y así también hay gente que después de 24 horas de dormir todavía se levantó cansado. ¿Pasa o no pasa? ¿Por qué? Porque no está en dormir el descanso. El descanso está realmente en hacer la voluntad de Dios. Porque Hebreo nos dice que Él nos da reposo. Él nos da descanso. Y el verdadero descanso está cuando trabajamos con el Señor. Si no trabajamos con el Señor, siempre vamos a estar cansados. Parece no tiene lógica, ¿no? Siempre que trabajamos para con el Señor, vamos a estar descansados. Cuando estamos siempre cansados es porque no estamos trabajando para con el Señor. ¿Entienden? ¿Sí? Cuando me miren así, ese medio Diga el débil, fuerte soy. Dios necesita despertar a los valientes. Dios tiene que despertarnos. ¿Somos valientes? Pero que no seamos valientes dormidos. Hay un trabajo, hay algo que Dios tiene que restaurar. Dios tiene que restaurar su iglesia. Dios tiene que edificar su iglesia. Dios tiene que volver a levantar su iglesia. Pero no estamos hablando de un edificio natural. Estamos hablando de algo espiritual. Vamos a volver un ratito a Joel. No, perdón, en Ageo, capítulo 2. Ageo, capítulo 2, que estuvimos leyendo recién, pero en el capítulo 2. Dice así el verso 4. Ageo, capítulo 2, el verso 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadán, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y descansen, y váyanse de vacaciones, y trabajar. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dios no es aquel, anda, ¿qué hacer? Dios no es alero, ¿no? Ale, fuerza que, ánimo que, ale, ale, y ya pues, ahí estoy.
Siempre que digo esto me acuerdo cuando íbamos a comenzar a construir esto, había un hermano que me decía, no, pastor, ya vamos a dejar entero, ya te reflector, a ver, por creo que 2 veces vino a trabajar. Yo dije, con él terminamos en una semana, ¿verdad? Pero no es así. Dios dice, hagan, esfuércense, trabajen, porque yo les garantizo que yo voy a estar con ustedes. Yo creo que siempre Dios está con el que trabaja, tanto en lo natural, tanto como en lo espiritual. Nosotros a veces esperamos y nosotros creemos que Dios haga, que Dios supla, que Dios bendice, pero una cosa tenemos que estar seguros: Dios nunca bendice alargando. ¿Y todos decimos? Amén. ¿Pablo qué dice? El que no trabaja, el que no trabaja, es sencillo, la cosa de Dios es sencilla. El que no trabaja, no coma. Entonces, la promesa para Zorobabel: despiértate, esfuérzate. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros. Entonces Dios prometió, Dios va a hacer. Y entonces después, fíjense la promesa de Dios. El verso 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Él prometió, Dios va a hacer. Una de las manifestaciones más grandes y más gloriosas va a acontecer en estos últimos tiempos. La gloria de Dios, porque Dios no viene por una iglesia adormecida, una iglesia dormida. Dios no viene por una iglesia muerta. Dios viene por una iglesia que tiene vida, que le conoce de verdad y que vive de verdad. No una vida religiosa, no una vida de tradiciones y de costumbres, sino una vida nueva, genuina, verdadera, que conoce, que camina con Dios. La gloria de Dios se va a manifestar en estos últimos tiempos como nunca. Podemos ser parte de ello o simplemente espectadores. Pero queremos ser parte, ¿no es cierto? Queremos ser parte. Porque a nosotros nos encanta el versículo 8 y ese repetimos siempre. ¿No sé, ¿es tu versículo? ¿Qué dice? Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Así que, Señor, bendíceme. Pero está después de qué? De trabajar. Está después de que Dios manifieste su gloria. Y entonces, yo no sé por qué será que puso este versículo ahí en el medio. Porque Dios promete: trabajen, esfuércense, yo voy a estar con ustedes, la tierra va a temblar, va a suceder un montón de cosas ahí, pero ustedes no se preocupen. Esa es mi gloria, ese es mi poder. Y pone este verso acá: mía es la plata, mío es el oro. Esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Creemos eso? Amén. En la gloria, en la presencia de Dios, pero nos toca ser despertados. Más que simplemente emocionalmente, no queremos solamente salir emocionados de la casa de Dios, queremos salir transformados, queremos salir cambiados, queremos salir despertados, queremos salir realmente avivados como hemos cantado, ¿no es cierto? ¿Y cómo se nota eso en nuestra vida? No hace falta que nadie te invite. No es vamos por la casa, dale, pues dale. No, voy a estar dispuesto una hora antes. ¿Quién se preparó hoy una hora antes para venir acá? No levante la mano, solamente una pregunta. ¿Quién dice hoy es día de culto, me tengo que levantar a las 5 de la mañana? Pero Señor, manda avivamiento. No. Para ir a nuestro trabajo secular no tenemos problemas. Lluvia, tormenta, terremotos, no tenemos que ir. ¿Y qué tal para la casa de Dios? ¿Qué tal? Vamos a orar, hermanos. Amén. Entonces, el ser despertado en nuestro espíritu, nadie te va a empujar. No hace falta que nadie te estire. No hace falta que te manden 3, 4 versículos de ánimo, de consuelo. No. Vos vas a arrastrar, vos te vas a levantar. Vos vas a ser el que empuja a otros. Vos vas a ser el que realmente anima a otros. Vos vas a ser el que dice, ya, pues ya vapo, ya, pues ya orar, ya, pues ya congregar. Vos vas a ser el que realmente empuja y no el que tiene que estar siendo todo el día estirado.
Despierta nuestro espíritu. Te invito a que nos pongamos de pie un momento y vamos a orar en el nombre de Jesús. Necesitamos. Hay mucho trabajo que Dios quiere hacer. Hay mucho trabajo que Dios tiene para nosotros. Pero necesitamos que nuestro espíritu se despierte, que seamos sacudidos, que podamos ver, que podamos entender que los tiempos de Dios se están cumpliendo, que los tiempos de Dios están cada vez en la etapa final y que Dios quiere hacer, va a edificar su iglesia, pero no es una iglesia a través de material. Ya no es un templo que va a tener oro, plata precisamente, sino que seamos ricos, como dice la palabra en Apocalipsis, que seamos ricos con cosas eternas de Dios, que la riqueza que verdaderamente tengamos sea un espíritu lleno de Dios, un espíritu realmente lleno de la palabra y despertados, ungidos por la presencia de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición de estar en tu casa. Amado Dios, sé que tal vez cuando le levantamos el cuerpo se cansa, el cuerpo quiere dormir, pero Dios mío, anhelamos tu gloria, anhelamos tu presencia, anhelamos más de ti. Y Señor, despierta mi espíritu, despierta tu iglesia en este tiempo. Señor, hay trabajo que hacer todavía, mientras hay vida y esperanza. Señor, tú tienes cosas eternas y gloriosas para nosotros todavía, para realizar en este tiempo. Amado Señor, gracias, porque tus palabras se están cumpliendo, tu palabra se va a cumplir. Y no queremos ser espectadores, queremos ser parte del cumplimiento. Y así como despertaste a Ciro, así como despertaste a Josué, así como despertaste a Zorobabel, porque había un trabajo que realizar. Tú estás levantando tu iglesia, tú estás edificando tu iglesia, y necesitamos, Dios, que los valientes sean despertados, que los valientes sean sacudidos. Dios mío, un ejército poderoso en estos últimos tiempos, Señor, que se van a levantar, Señor, el remanente que tú estás preparando para estos últimos tiempos. Gran parte de tu iglesia estará adormecida, estará entretenida, estará buscando otras cosas, como leímos tal vez el oro y la plata, Señor, corriendo detrás de lo material, corriendo detrás de las cosas, Señor, pasajeras. Pero queremos enfocarnos, queremos entender de que hay una iglesia gloriosa, eterna, que se está construyendo, y es por tu Espíritu Santo. Despierta nuestro espíritu, Dios mío. Señor, renunciamos a todo adormecimiento, renunciamos para toda pereza espiritual. Señor, rompe toda atadura en nuestro espíritu, libértanos, Señor, de ese adormecimiento, de ese espíritu de desánimo. Despiértanos, Señor, de aquello que nos agobia, nos aqueja, de aquello, Señor, que nos mantiene dormidos, de aquello que nos mantiene, Señor, adormecido. Y, Señor, despierta nuestro espíritu. Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos, Espíritu Santo. Oh Dios mío, ayúdanos, Espíritu Santo, a entender que están, Señor, cumpliéndose tu palabra, y que verdaderamente nos está dando una oportunidad en estos últimos tiempos. Porque la iglesia que tú estás construyendo no es, Padre, con materiales terrenales, son con materiales espirituales. Somos parte de esa iglesia, somos parte de aquello que tú estás haciendo. Porque tu gloria será conocida en toda la tierra. Tu gloria, Señor, será manifestada en todas las naciones. Y eso es a través de tus hijos, a través de nuestras vidas. Oh Dios mío, necesitamos ser sacudidos, necesitamos ser despertados, necesitamos, Dios, un quebrantamiento genuino en nuestras vidas. Hay trabajo por hacer, hay tarea por hacer. Oh Dios mío, pon en nuestros corazones, Señor, ese quebrantamiento que viene de parte de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Tú nos hiciste libres, Señor, para caminar en el poder de tu palabra y en obediencia. Gracias en esta mañana, Señor. Tu bendición sea, Señor, sobre la vida de cada uno de los que hemos podido llegar a tu casa. Y también oramos por aquellos que por alguna razón no pueden estar. Tú conoces cada vida y cada corazón. Señor, levanta al caído, levanta al que está apartado, levanta al que está alejado, levanta, Dios, aquel que tal vez está siendo arrastrado por la corriente del mundo. Despierta, Señor, aquellos que tal vez están durmiendo, Señor, los placeres del mundo. Despierta, Dios mío. Tú tienes guerrero, tú tienes valiente, pero el diablo ha logrado adormecerlo. Pero en el nombre de Jesús, que el poder de tu Espíritu Santo, Dios,
ellos, descienda sobre ellos, y en donde se encuentren, en donde estén, Dios mío, tú eres aquel Dios que habla, así como hablaste a tantas personas, Señor, tú sigues hablando, y sean, Dios, despertados aquellos valientes que están dormidos, aquellos valientes, Dios, que sé que harán y cumplirán tus propósitos en estos tiempos. Gracias, Dios mío. Tu preciosa sangre nos cubra, guárdanos y líbranos del mal, Señora.